A veces sucede que los edificios parecen tener vida propia, aunque quizás esta no sea la palabra exacta que lo defina. Ha pasado que en alguno de esos inmuebles, cuando llega el momento del cierre, en el que se supone que el silencio y la tranquilidad aparentan al menos posarse sobre sus estancias, comienzan a suceder cosas extrañas. Se dice que se suelen escuchar voces, ruidos extraños y hasta incluso movimiento de muebles. Es como si la llegada de la noche invitara a otros seres a llenar el vacío y la soledad que a esa hora envuelve los edificios, las casas, los pisos, los solares. Algunos, con buen criterio, por supuesto, piensan que todas esas cosas son solo leyendas urbanas. Y aunque otros les cuenten sus experiencias, no hay manera de que crean en algo que de hecho no tiene razón de ser. Miren, yo era uno de esos que, usando la sensatez, negaba rotundamente el más allá. No creía en fantasmas ni espíritus. Ni siquiera creía en nada que viniese desde el otro lado de la línea fina de la muerte. Pero, ¿cómo son las cosas, verdad? Por mi propio trabajo, he tenido que encontrarme de frente con lo desconocido, al menos con lo misterioso. Y desconcertado, como estoy, paso a narrarles mis temores, a contarles mi experiencia ante aquel incomprensible encuentro. Fue una noche oscura de invierno. Me encontraba solo en el centro, dispuesto, por la hora que era, a cerrar las estancias del edificio de secundaria. Subí lentamente las escaleras, revisando puerta por puerta, llave en mano, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras andaba, iba apagando pues las luces de los pasillos que iban quedando tras de mí. Todo era rutinario, al menos hasta que sentí una especie de brisa fría, helada. Era como si una corriente de aire hiciera bajar la temperatura, ya de por sí, en la gélida noche de invierno. Me detuve en seco. Aquello no era normal. Miré a mi alrededor buscando alguna ventana abierta, algo que propiciara alguna corriente de aire, pero no. Con sorpresa vi que todo estaba cerrado. Ventanas, puertas, todo. Así que, extrañado, seguí andando por aquellos pasillos, que poco a poco iban tornándose en oscuridad según iba apagando los interruptores de la luz. Hasta que de pronto, no sé cómo decirlo, sentí un murmullo a mi espalda, tras de mí. Al principio no le di importancia porque achaqué aquel sonido al eco de mis pasos al caminar en unos pasillos vacíos. Pero me detuve de nuevo. Agudicé mi oído para intentar averiguar lo que podía ser aquella especie de viciseo que además poco a poco parecía acercarse a mí. Sentí miedo por momentos. Una parte de mí quería ignorar aquel ruido misterioso, pero la otra quería saber qué demonios era aquello. Y nunca mejor dicho. A partir de ese momento, no tuve un momento de paz. No respiraba tranquilo. Mi cabeza era un bullir. En mi andar, en mi caminar, aquel sonido infernal parecía seguirme.
Comencé a subir al tercer piso, a la última planta del edificio, y la tensión iba en aumento, sobre todo cuando llegué al final de la escalera. Torcí a la izquierda para dirigirme a la última aula que me quedaba por revisar, la sala de audiovisuales. De repente, aquel rum rum que sonaba detrás de mí cesó. El silencio fue total. Respiré profundo. No sé si de alivio o un intento de tranquilizar mi alma ya desbocada. El corazón golpeaba mi pecho de tal manera que parecía querer escapar de la caja torácica. Parecía querer salir corriendo de dentro de mí. Me detuve ante la puerta del aula. La observé con detenimiento. No estaba confiado. Era como si esperara que la puerta se abriera sola de golpe, de un momento a otro. Pero no lo hizo. Se mantuvo cerrada tal como debía ser. Pero es que parecía cerrada porque estaba esperando o aguardando de alguna manera que yo metiera la llave. De repente un ruido estrepitoso, un estruendo tremendo, seguido de una terrible vibración, me hizo saltar para atrás cayendo de espalda de manera estrepitosa. Levanté la cabeza mirando hacia la puerta del aula, aturdido. Tras ella parecía haber comenzado una incesante actividad. Una incesante pero extraña actividad. Sentí como el rodar de muebles, de sillas, de un lado hacia otro, seguidos de unos alaridos demoníacos. Chillidos. Unos chillidos que no parecían ser humanos. Ni siquiera parecían ser de este mundo. Me levanté con la intención de huir, de bajar las 3 plantas de golpe, pero no. Algo me hizo quedarme. Algo me hizo permanecer inmóvil allí. Eso sí, con la espalda apoyada en la pared, aguardando a que cesara lo que fuera que estuviera pasando dentro del aula. Advertí entonces como el aire se hacía más denso, mientras que la luz se iba y venía de manera intermitente. Una sucesión de golpes sacudió violentamente la puerta hasta que se hizo la oscuridad. Y tras esa oscuridad cesó súbitamente la actividad. El silencio se hizo entonces dueño de todo el edificio. El ruido que escuchaba anteriormente había desaparecido y las luminarias recobraron su iluminación habitual. Con el terror dibujando mi rostro, metí la llave en la cerradura. La giré lentamente, con miedo a descubrir lo que podía encontrarme en el interior, tras la puerta. Un ligero clic me advirtió que el pasador se había abierto. Puse la mano en el picaporte de la puerta y poco a poco la entreabrí. Un ruido extraño, a modo de berrido, surgió del interior del aula, al que seguía una extraña sombra que parecía acercarse hacia donde yo me encontraba. La observé mientras sentí que se aproximaba y, amigos míos, aquello que vi evidentemente no era humano. No pude distinguir ningún rasgo en aquella espectral sombra que parecía abalanzarse sobre mi persona. Cerré la puerta con fuerza y un fuerte estampido hizo vibrar las ventanas del pasillo. Y corrí.
Corrí como alma que lleva el diablo, escaleras abajo, saltando, tropezando. Quería huir, quería huir, salir de aquel lugar, de aquel edificio, alejarme de aquella cosa, aquella sombra oscura que parecía perseguirme. Y cuando estuve a punto de llegar a la salida para encontrar la salvación, para huir de todo aquello, me detuve en seco. Cerca de la puerta pude distinguir otra sombra aún más oscura, que parecía querer detener mi fuga. Di un paso atrás, nervioso, jadeante, con un terror interno increíble. Mi mente, mi mente trabajaba tan aprisa como mi corazón. Tenía que pensar rápido. Más que una acción meditada, lo que hice a continuación fue puro instinto. Sin pensármelo demasiado, eché a correr hacia donde estaba aquella silueta oscura, mientras cerré por un instante los ojos. Cuando los volví a abrir, me hallaba a pocos metros de la puerta. No había nadie. La biblioteca permanecía abierta, así que entré. Armé la alarma y con las mismas salí de aquel condenado edificio. Al día siguiente, ya con la luz del día resplandeciendo, aquel aula estaba impecable. Era como si la noche anterior allí no hubiese sucedido nada, como si todo aquello hubiese sido un sueño. Y miren, sigo trabajando en el mismo lugar y nunca más he visto tener ningún encuentro más. No he vuelto a ver el misterio. Nunca más se me han aparecido aquellas terribles sombras y sinceramente espero no volverlas a ver. Así que, amigos míos, no pido que crean o que no crean, pero al menos dejen un espacio para la duda. Porque, como decía Sherlock Holmes, cuando desaparece lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser cierto.